Algunas son muy conocidas el mundo entero. Pero el hecho de que uno sepa el nombre de alguien famoso significa que conozca a esa persona, o es decir, que esté enterado de los detalles de su pasado o de cómo es en realidad. Por supuesto que no. Por ejemplo, hace más de 2000 años es que vivió en la tierra un hombre muy famoso. En todo el mundo se habla de él. Su nombre, Jesucristo. No obstante, aunque muchas personas dicen que conocen quién fue, no entienden, en realidad no conocen el papel fundamental que desempeña en el propósito de Jehová. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Conocemos el papel singular de Jesús en el propósito de Jehová? Para contestar esa pregunta, primero tenemos que entender y ver por qué Jesús es un ser único o singular. Y de hecho pudiéramos plantear esa misma pregunta. ¿Se puede decir que Jesús es un ser singular o único? Claro que sí. Pues la palabra único significa solo en su especie. Jesús, como es la única creación directa de su Padre, podemos decir que como el Hijo primogénito de Dios es único o incomparable. O sea que no hay nadie como Jesús en el universo. A este Jesús se le llama el primogénito de toda la creación, aquel que nació de Dios. De hecho, Jesús mismo declara según Revelación capítulo 3, versículo 14, que Él es el principio de la creación por Dios. Veamos una segunda razón por la que Jesús es único. Y para ello me gustaría que abrieran sus Biblias al libro de Colosenses del capítulo número 1. Y aquí en la carta a los Colosenses del capítulo número 1 y el versículo número 17, noten las palabras del apóstol Pablo y a ver cómo podemos nosotros apreciar por qué Jesús es único. El versículo número 17 pasa a decir: también Él, hablando de Jesús, es antes de todas las otras cosas y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. Entonces, ¿en qué otro sentido es Jesús diferente o único? Bueno, en el sentido de que todos los demás hijos de Dios fueron creados por Jehová mediante su Hijo primogénito. Jesús es el único de los hijos de Dios, celestiales o humanos, creado exclusivamente por Dios. De hecho, en el libro de Juan, en capítulo 3, versículo 16, hallamos otra designación que se le dio a Jesús, mostrando por qué es singular. Ahí dice: porque a tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. ¿Anotaron esa expresión, Hijo unigénito? La palabra griega para unigénito significa solo en su clase, único, o el único miembro de una familia o género. Y de seguro que esto aplica a Jesús. Es el único de esta clase, el único a quien Dios, su Padre, creó directamente sin la mediación o colaboración de ninguna criatura. Es el único a quien Dios, su Padre, utilizó para traer a la existencia todas las otras criaturas. A nosotros entonces considerar brevemente estos textos bíblicos, podemos entender claramente por qué decimos que Jesús es singular o único. De hecho, muchos de los aspectos del papel de Jesús en el propósito de Jehová Dios son singulares. ¿Cuáles son esos aspectos? ¿Y por qué nos atañe a nosotros presentes hoy analizarlos? Por dos razones, hermanos. Si comprendemos bien estos aspectos y los valoramos, nos sentiremos primero motivados a dar a Jesús el debido respeto y obediencia. Y entonces podremos cumplir con lo que dice aquí Primera de Pedro, el capítulo número 2 y el versículo número 21. Noten cómo podemos cumplir con esto. Primera de Pedro, el capítulo número 2 y el versículo número 21. De hecho, ustedes fueron llamados a este curso porque hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándoles dechado para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. Entonces, si nosotros entendemos el papel de Jesús, si valoramos ese papel singular,
podemos entonces seguir a nuestro dechado con ese sumo cuidado y atención. Pero hay una segunda razón por la cual queremos entender el papel de Jesús en el propósito de Jehová. Y esta es que queremos ayudar a otras personas sinceras a comprender y valorar el papel de Jesús. Y es fundamental que lo hagamos. Por lo tanto, a continuación analizaremos algunos aspectos del papel de Jesús. Y cuando hablamos acerca de su papel en el propósito de Jehová Dios, primero llegamos a apreciar que Jesús es la palabra. De hecho, según Juan capítulo 1, versículo 14, ahí se le llama a Jesús la palabra o el logos de Dios. ¿Qué significado encierra el que se le llame la palabra o el logos? Bueno, se le llama así porque es el vocero principal de Jehová. ¿Y qué es un vocero? Es una persona que comunica lo que otra persona dice. Y este término resalta muy bien la función de Jesús de transmitir información de su Padre a los hombres. Como prueba de que Él era la palabra o portavoz de Dios, noten lo que Jesús dijo a sus oyentes judíos, según leemos en el libro de Juan, el capítulo número 12 y el versículo número 50. Es interesante las palabras de Jesús aquí cuando las examinamos. Juan capítulo número 12, noten el versículo número 50. También sé que su mandamiento significa vida eterna. Por lo tanto, las cosas que hablo, así como el Padre me las ha dicho, así las hablo. ¿Qué ejemplo de Jesús? Él nunca hablaba por su propia cuenta. Siempre dirigió la atención a su Padre Celestial Jehová. Y piensen en eso por un momento. Aunque Jesús era la criatura más sabia que Jehová había creado, Él nunca confió en su propia sabiduría, sino que transmitió exactamente lo que su Padre le había comunicado. ¿Qué aprendemos de su ejemplo? Hermanos, su ejemplo de humildad debería impulsarnos a nosotros a nunca hablar por nuestra propia cuenta. Vamos a ilustrárselo de una manera bien sencilla. El sonido del cual nos ayuda a disfrutar del programa, ese sonido aquí que vemos en la asamblea, ¿qué propósito tiene? Transmitir la información. Pero este sonido no origina la información, solamente transmite la información. Bueno, de igual manera, para seguir a nuestro dechado Jesús con sumo cuidado y atención, cuando nosotros hablamos, tomamos como autoridad las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Solamente vamos a transmitir la información, no la originamos. Y así seguimos el ejemplo de humildad de Jesús. Reconociendo entonces que Jesús es el vocero principal de Jehová, deseamos contestar la siguiente pregunta: ¿qué papel desempeña en el propósito de Dios? Y para contestar a esa pregunta tenemos que nosotros examinar los diferentes títulos que aplican a Cristo. ¿Con qué objetivo? A nosotros examinar los títulos que se le da a Jesús en la Biblia nos permitirá conocer su papel singular en el cumplimiento del propósito de Jehová Dios, pero también veremos cómo Él cumple o ayuda en la salvación de la humanidad. Por lo tanto, analizaremos por los siguientes minutos 7 títulos que aplican a Cristo. Y si está tomando nota, lo invitamos a que tome cada uno de esos títulos. Para considerar el primer título, me gustaría que abrieran sus Biblias al libro de Génesis, el capítulo número 3. Y aquí en la primera profecía de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 15, noten el título que se le dio a Jesús desde el mismo principio. El versículo número 15. La profecía dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza, y tú le magullarás en el talón. Primer título que se le da a Jesús: descendencia de la mujer. ¿Qué abarca ese título? Bueno, Jesús no era la descendencia de la mujer, o sea, de la organización celestial de Jehová cuando nació como hombre. No,
Llegó a ser la descendencia de la mujer cuando fue ungido por el Espíritu y llegó a ser un hijo espiritual de Dios. Para desempeñar este papel, Jesús dejó su posición exaltada en los cielos y estuvo dispuesto a hacerse inferior a los ángeles. Ahora, ¿se pueden imaginar eso? La segunda persona más importante de todo el universo estuvo dispuesta a hacerse inferior a los ángeles, a llegar a ser un simple ser humano. También estuvo dispuesto a que lo magullaran en el talón. Y el hecho de que se le magullara en el talón significa que habría sufrimiento. De hecho, en Filipenses el capítulo 2, versículo 8, se nos confirma este punto. Dice que Jesús se humilló y se hizo obediente hasta la muerte en un madero de tormento. Pero ¿por qué se describe eso como simplemente una herida en el talón? Eso se debe a que esta herida le afectó solo brevemente aquí en la tierra. No fue algo permanente, porque Jehová resucitó a Jesús al tercer día y lo ensalzó a la vida de espíritu. Su resurrección al tercer día sanó aquella herida y allanó el camino para que Jesús desbaratara todas las obras de Satanás, como nos muestra 1 de Juan 3:8. Ahora, cuando usted piensa en ese papel, en ese título de Jesús, descendencia de la mujer, podemos apreciar que no fue nada fácil llevarlo a cabo. Pero Jesús cumplió fielmente con ese papel. Y cuán agradecidos debemos estar nosotros hoy. La pregunta es entonces, ¿imitamos su disposición a hacer la voluntad de Jehová sin importar lo difícil que resulte? Bueno, si imitamos a Jesús con sumo cuidado de atención, de seguro que lo haremos. Ahora entremos a un segundo título que se le da a Jesús, Hijo del Hombre. En los evangelios se encuentra esa expresión casi 80 veces y en casi todos los casos aplica a Jesucristo. Ahora abra su Biblia al libro de Mateo capítulo número 16. Y aquí en Mateo capítulo 16, en los versículos del 13 al 16, vamos a ver cómo Jesús utilizó él mismo esa expresión. Mateo capítulo número 16, y vamos a comenzar con el versículo número 13. El relato de Mateo dice: Ahora bien, cuando hubo llegado a las partes de Cesarea de Filipo, Jesús se puso a preguntar a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros más Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy? En contestación, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El hecho de que Jesús se aplicara a sí mismo esa expresión, Hijo del Hombre, indica que en realidad Él era un ser humano, no un ángel materializado. Como hombre nacido de una madre humana, Él pasó por sufrimientos, pruebas, frustraciones de los que experimentan los humanos que se esfuerzan por ser fieles. La pregunta es esta: ¿por qué nos consuela a nosotros pensar en el ejemplo de Jesús, quien aguantó fielmente las pruebas? Debido a lo que Él experimentó como hombre, Hijo del Hombre, mientras estuvo en la tierra, Él realmente comprende nuestras necesidades como criaturas humanas y puede tratar compasivamente con nosotros. Qué bueno para nosotros que existió como Hijo del Hombre. Eso nos lleva a un tercer título que se da a Cristo: Sumo Sacerdote. ¿En qué sentido obra Jesús como sumo sacerdote a favor de nosotros? El apóstol Juan escribió en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1: si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante para con el Padre, a Jesucristo. Mientras nos queda algún vestigio del pecado, hermanos, necesitaremos los servicios del sumo sacerdote Jesús para tener una condición aprobada ante Dios. De hecho, el apóstol Pablo resumió muy bien la situación en la que nos hallamos nosotros. Me gustaría que abrieran sus Biblias esta ocasión al libro de Hebreos, el capítulo número 4.
Y aquí en Hebreos, el capítulo número 4, los versículos del 14 al 16, noten cómo el apóstol Pablo resume el papel de Jesús como sumo sacerdote. Lo consiguieron, versículo número 14 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Visto por lo tanto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasado por los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos así la nuestra confesión de Él. Porque no tenemos como sumo sacerdote a uno que no pueda condolerse de nuestras debilidades, sino a uno que ha sido probado en todo sentido igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con franqueza de expresión al trono de la bondad inmerecida, para que obtengamos misericordia y hallemos bondad inmerecida para ayuda al tiempo apropiado. Ahora, cuando pensamos en las palabras del apóstol Pablo, noten que él dice que Jesús puede condolerse de nuestras debilidades. ¿Por qué razón? Bueno, porque Jesús supo por experiencia personal lo que es el cansancio natural y los desengaños. Todavía se enfrentó a los sufrimientos y las penalidades. Y es por eso que Pablo dice aquí en el versículo 15 que Él ha sido probado en todo sentido igual que nosotros. De ese modo Jesús fue perfeccionado, o pudiéramos decir capacitado, para cumplir con su asignación de sumo sacerdote. Ahora, entendiendo eso, entonces, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cómo demostramos nuestro aprecio a Jesús como sumo sacerdote? Cumpliendo con lo que dice aquí la segunda carta a los Corintios, el capítulo número 5. Si vamos a apreciar a Jesús como sumo sacerdote, noten lo que se pide de nosotros. Segunda a los Corintios, el capítulo número 5 y los versículos 14 y 15. Porque el amor que el Cristo tiene nos obliga, porque eso es lo que hemos juzgado, que un hombre murió por todos, así pues, todos habían muerto. Y murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí, sino para el que murió por ellos y fue levantado. Ahora piensen en eso por un momento, hermanos. Jesús puede condolerse de nuestras debilidades. Jesús es al lado de nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, para abogar por cada uno de nosotros. Y el hecho es que necesitamos a Jesús como nuestro sumo sacerdote y debemos estar agradecidos de que Él sea nuestro sumo sacerdote. Mostramos nuestro aprecio por este sumo sacerdote, como dice aquí el apóstol Pablo, no viviendo ya para nosotros mismos, sino reconociendo que le pertenecemos a Jesús. Consideremos otros títulos de Jesús que indican su papel fundamental. Y para ello me gustaría que abrieran sus Biblias a una profecía que hallamos aquí en el libro de Isaías, el capítulo número 9. Y aquí en Isaías, el capítulo número 9, en el versículo número 6, Isaías profetizó esto más de 28 siglos atrás. Pero noten lo que él menciona aquí, lo que se profetizó. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido y un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aquí entonces hallamos los otros 4 títulos para Jesús. Pero vamos a hablar de ese cuarto título, Maravilloso Consejero. ¿En qué sentido es Jesús un maravilloso consejero? Un consejero es uno que da consejos o asesoramiento, y de seguro que Jesucristo dio maravillosos consejos cuando estuvo en la tierra. Leemos en Mateo capítulo 7, versículo 28, que las muchedumbres quedaron atónitas por su modo de enseñar. Como maravilloso consejero que comprende de forma extraordinaria la naturaleza humana, Jesús resolverá los graves problemas que frustran a los gobernantes del mundo. El hombre, los gobiernos tratan de resolver los problemas, pero no pueden lograrlo. Pero Jesús sí puede hacerlo. Él tiene un profundo conocimiento de la voluntad de Jehová Dios y también un intenso amor por la humanidad, por la cual Él tiene gran cariño. Y debido a ese cariño que tiene Jesús y el saber lo que Jehová pide,
entonces de seguro que puede darnos excelentes consejos. Y Jesús siempre siguió los consejos de su Padre y tenía el Espíritu de Dios. Por lo tanto, los consejos de Jesús que se hallan en su palabra, se hallan en la Biblia, son tan prácticos hoy como casi más de 2000 años atrás cuando se dieron originalmente. Si nosotros seguimos esos consejos, ¿a qué nos conducirá? Como dijo Simón Pedro en Juan capítulo 6, versículo 68, sus dichos nos conducirán a vida eterna, o sea, a nuestra salvación. Entendiendo eso, la pregunta que debemos hacernos es esta. Hermanos, ¿tomamos en serio los maravillosos consejos basados en la palabra de Dios? Título número 5, Dios poderoso. Es interesante esa expresión porque en la Biblia la palabra Dios puede significar poderoso o fuerte. Y antes de venir a la tierra Jesús era un Dios o existía en la forma de Dios. Sin embargo, tras su resurrección, Él obtuvo una posición aún más elevada, más encumbrada en el cielo. Ahora llegó a ser Dios poderoso. Y este título Dios también tiene otro significado. Por ejemplo, a los jueces de Israel se les llamó dioses. Entonces, como Dios poderoso, Jesús, resucitado a la vida celestial, es el gran juez nombrado por Jehová. ¿Qué abarca ese papel? Bueno, debe interesarnos a nosotros cuando leemos Revelación, el capítulo número 19 y el versículo número 11. Noten lo que abarca ese papel del gran juez. Revelación, capítulo número 19 y el versículo número 11. Y vi el cielo abierto y miren un caballo blanco. Y el que iba sentado sobre él se llama fiel y verdadero, y juzga y se ocupa en guerrear con justicia. Entonces Jesús, como ese gran juez, está listo para guerrear con justicia. Pronto ejecutará los justos juicios de Jehová Dios, lo cual acabará con este mundo impío de Satanás. Y después de Almagedón estará a cargo del día de juicio de 1000 años que vivirá la humanidad. ¿Y qué logrará Jesús como Dios poderoso durante ese periodo? Bueno, va a hacer a gran escala lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Sanar a quienes padecían enfermedades incurables, alimentar a las muchedumbres y controlar las fuerzas de la naturaleza. No hay duda que como Dios poderoso, Jehová ha otorgado a Jesús mucha autoridad. ¿De qué manera demostramos que reconocemos su autoridad como Dios poderoso? Hermanos, el poder de Cristo nos impulsa a confiar en Él para resolver todos los problemas. Él es el medio para solucionar todos los problemas suscitados por la rebelión de Satanás y el pecado de Adán. De hecho, cuando hablamos acerca de Adán, eso nos lleva a un sexto título, porque a diferencia de Adán, Jesús se le llama Padre Eterno. Y noten conmigo, por favor, aquí en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 15 y el versículo 22, cómo el apóstol Pablo nos ayuda a apreciar por qué se le da este título de Jesús, Padre Eterno. La primera carta a los Corintios, el capítulo número 15, el versículo número 22. Porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos serán vivificados. Ahora piensen en esas palabras. El legado de nuestro primer padre Adán, ¿cuál fue? Condenación a la muerte. Como el nuevo padre adoptivo de la humanidad, Jesús llegaría a ser una fuente de vida eterna procedente de Dios. Ahora, para quienes ejercen fe en Jesús, Él se convierte en Padre eterno. ¿Y qué significa eso para nosotros?
El título Padre Eterno alude al poder y autoridad del Rey Mesiánico para otorgar a los seres humanos la perspectiva de vivir eternamente en la tierra. Pero no solamente los que están vivos ahora. Como Padre Eterno, Jesús también tiene el poder y autoridad para traer a la vida a los muertos y hacer que éstos vivan para siempre. Y qué reconfortante pensar, saber que Jesús entonces, como nuestro Padre Eterno, va a traer a nuestros seres queridos a la vida de nuevo. La obediente gran muchedumbre y los que resuciten disfrutarán de la paternidad de Cristo para siempre. ¿Por qué razón? Pues como muestra Romanos el capítulo 6, versículo 9, Jesús ya no muere. ¿Cómo nos anima este punto? Nos fortalece a cada uno de nosotros aquí hoy para mantenernos íntegros en toda circunstancia. Seguimos a Cristo, no importa a dónde vaya. Regresemos ahora a Isaías, el capítulo número 9, y en esta ocasión vamos a leer la última oración del versículo 6 y el versículo número 7. Isaías, el capítulo número 9. Ahora, si se recuerdan, al final del versículo 6, se menciona a Jesús como el príncipe de paz, y luego dice el versículo 7, de la abundancia del regil principesco y de la paz no habrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, a fin de establecerlo firmemente y sustentarlo por medio de derecho y por medio de la justicia, desde ahora en adelante y hasta tiempo indefinido. El mismísimo celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El séptimo título que se le da a Cristo, Príncipe de paz. ¿Y cuánto durará su regil principesco o su gobierno? Revelación capítulo 20, versículo 6 indica que durará 1000 años. ¿Qué logrará durante esos 1000 años, durante ese tiempo? Jesús, como príncipe de paz, eliminará la raíz de las causas de las guerras y los demás conflictos. Y si no hay guerras, si no hay conflictos, los resultados, paz por toda la tierra. De hecho, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, enseñó a sus discípulos a enfrentarse al odio y la persecución, tal como lo hizo, con valor, pero de forma pacífica. Dejó claro que sus siervos no deberían armarse para una guerra física, pues le dijo a Pedro, según en Mateo capítulo 26, versículo 52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada perecerán por la espada. Entonces nosotros como cristianos verdaderos no vamos a hacer daño a otras personas. Reconocemos que la venganza pertenece a Dios y no al hombre. Como seguidores de Cristo convertimos nuestras rejas, nuestras espadas en rejas de arado. Por lo tanto, no alimentamos el odio que generan las disensiones políticas, raciales o económicas, sino que estamos unidos en la adoración del único Dios verdadero, Jehová. Y procuramos vivir en paz con nuestro prójimo. Así seguimos a nuestro príncipe de paz. Bueno, unos minutos hemos analizado 7 títulos que aplican a Cristo. Descendencia de la mujer, Hijo del hombre, Sumo sacerdote, Maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Estos títulos que aplican a Cristo ahora nos permiten conocer su papel singular en el cumplimiento del propósito de Jehová Dios y en la salvación de la humanidad. Entendemos por qué Jehová Dios tuvo a bien hacer que su Hijo primogénito fuese la figura clave, central, en el cumplimiento de todos sus propósitos. Y de seguro que ahora conocemos mejor a este hombre famoso. Ahora conocemos su pasado y quién es en realidad. Pero, ¿qué nos falta? Sigamos a este Cristo único. Cuando amamos a alguien y lo admiramos como quizás un buen amigo, ¿no es cierto que tratamos de ser como esa persona? Cuanto más conocemos y la apreciamos, más deseamos ser como ella. Es fácil seguirla e imitarla.
Durante esta asamblea se nos darán muchos consejos prácticos de cómo usted y yo podemos imitar y seguir a Cristo. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a dichos consejos? Mostremos nuestro profundo aprecio por el singular papel de Jesús, imitando su entusiasmo y humildad al aceptar y poner en práctica todos los consejos que recibiremos esos 3 días de asamblea. Y también mostremos que apreciamos el papel de Jesús dirigiendo toda la alabanza y honra a Jehová. Jesús, aunque era perfecto, Él nunca presumió. Fue humilde y dio la honra y la gloria a su Padre. Nosotros queremos hacer lo mismo. Como Jesús, hermanos, atesoremos los privilegios sagrados que hemos recibido de nuestro Padre